Census Access es una solución tecnológica inclusiva, para convertir documentos y materiales didácticos en un formato multimedia alternativo y accesible. Census Access ha sido desarrollado por la empresa danesa Census Apps, experta desde hace 25 años en tecnología de accesibilidad, en soluciones de software para alumnos con necesidades educativas especiales. Son los creadores del software RoboBraille, para la conversión automática de textos en formato braille digital. El acceso a Census Access se realiza a través de una página web personalizada, alojada en el portal de cada universidad suscrita al servicio, que incluye un formulario online, a través del cual los usuarios autorizados pueden cargar documentos inaccesibles, por ejemplo, documentos en papel digitalizados con un escáner, o fotos de documentos tomadas con un smartphone, y solicitar la conversión automática e inmediata a un formato multimedia alternativo. A partir de un documento de texto, por ejemplo escaneado, el usuario puede solicitar la conversión en formato MP3, para escuchar la lectura, en todos los idiomas. En formato braille digital, para leer con teclados braille conectados al ordenador. Los documentos pueden formatearse, compaginarse y prepararse para la impresión, en diversos formatos braille digital. En formato de libro electrónico, EPUB, EPUB 3 y Mobi Pocket, para Amazon Kindle. En formato de texto editable, por ejemplo Word o HTML, para que el usuario pueda cambiar el tamaño del texto y volver a compaginarlo. Imprimir en grandes caracteres, en impresoras especiales. Cambiar el color del texto y las opciones de contraste del fondo. Utilizar un lector de pantalla, como House, VoiceOver, Talkback. Los formatos de archivo de origen admitidos son los enumerados en la parte superior de esta diapositiva, mientras que los formatos de conversión disponibles se enumeran en la parte inferior. Por ejemplo, un usuario puede descargar un archivo en formato de texto, Word, HTML, PDF, o uno de los principales formatos de imagen, JPEG, Bitmap, y convertirlo a formato braille o MP3. El proceso de conversión se realiza automáticamente, sin intervención humana, utilizando tecnologías específicas. OCR, reconocimiento óptico de caracteres, sintetizador de voz, transcripción braille, etc. La principal ventaja es la inmediatez con la que el usuario puede obtener el archivo convertido en el formato deseado, adecuado a las necesidades de un usuario discapacitado. En el caso de documentos con una estructura compleja, puede ser necesario realizar una conversión inicial, por ejemplo de un documento PDF a formato Word, corregir el documento resultante y, a continuación, repetir la conversión de Word a formato MP3 o braille para un alumno ciego. Sin embargo, la calidad del archivo convertido dependerá de la calidad del archivo original. A veces será preferible realizar más de un proceso de conversión antes de obtener un archivo. Los mejores resultados de conversión utilizando Census Access se obtendrán en el caso de documentos de origen con una estructura lineal, o si el documento a convertir se ha generado siguiendo pautas de accesibilidad, de modo que se ha establecido la descripción semántica de la estructura, las imágenes y gráficos tienen descripciones alternativas, y las fórmulas matemáticas se han creado con editores como Matype. La solución Census Access se ha desarrollado para estudiantes ciegos, con dislexia o con deficiencias visuales. Un alumno ciego, gracias a Census Access, puede obtener un archivo convertido en un formato de texto alternativo, compatible con su lector de pantalla, o un archivo para leer con el teclado braille conectado a su ordenador portátil, o un archivo MP3 para escuchar la lectura del texto. Un alumno con discapacidad visual puede obtener un archivo de texto en formato Word o Word, aumentar el tamaño del texto, cambiar el color de fondo. Un alumno disléxico puede obtener un archivo en formato Word, también con audio sincronizado. Un alumno con dificultades motrices puede obtener un texto en formato HTML o Word, para interactuar con su dispositivo señalador. Pero, por una elección de los desarrolladores, el servicio Census Access está abierto a todos los usuarios de la universidad, estudiantes, profesores, tutores, personal de la biblioteca. De hecho, todos los usuarios con una dirección de correo electrónico institucional, es decir, vinculada al dominio de la universidad, podrán utilizar Census Access, por lo que no es necesario declarar ni mostrar ningún certificado de discapacidad.
El formulario de inicio de sesión de Census Access cumple las directrices de accesibilidad y está disponible en varios idiomas, para guiar a los usuarios en los 4 pasos necesarios, para cargar el archivo desde su ordenador, tablet o smartphone, y solicitar su conversión al formato de destino deseado. La solicitud de conversión puede realizarse rellenando el formulario en línea, formulario web, o por correo electrónico, adjuntando el archivo de origen. El tiempo necesario para completar la conversión automática varía desde unos minutos hasta un máximo de 2 horas, dependiendo del tamaño y la complejidad de la estructura del archivo de origen. Si el proceso de conversión supera este límite, el usuario recibirá un mensaje de error y tendrá que intentar solicitar la conversión modificando ciertos parámetros, cambiando el formato de destino o dividiendo el archivo en varias partes, quizá por capítulos. Una vez finalizada la conversión, el archivo resultante se entregará al usuario solicitante por correo electrónico, como archivo adjunto si es pequeño, o mediante un enlace de descarga codificado. En este último caso, el usuario dispondrá de 7 días para descargar una copia del archivo convertido localmente desde los servidores de los desarrolladores. Una vez transcurridos los 7 días, el archivo del servidor del desarrollador se eliminará automáticamente. La licencia de uso del servicio estipula que el usuario podrá utilizarlo única y exclusivamente para uso personal, educativo y no comercial. Veamos algunos ejemplos de conversión. Es posible convertir un artículo, o un libro entero de 80 páginas en formato PDF, y obtener un archivo de audio MP3, para escuchar la lectura. Por supuesto, no será un actor el que recite el texto, sino un sintetizador de voz de alta calidad. El archivo se convertirá primero a texto sin formato TXT, y después a formato MP3, y las pausas se dictarán mediante signos de puntuación. Los idiomas admitidos son los principales idiomas europeos, como italiano, inglés, francés, español y alemán, e idiomas internacionales, como chino, japonés, ruso y árabe. La conversión a formato MP3 es especialmente útil para escuchar en movimiento, por ejemplo, mientras se viaja en tren. Sin embargo, solo es adecuado para el modo de lectura secuencial, para textos lineales. En cambio, no permite navegar dentro del documento, buscando capítulos o párrafos concretos. También es posible convertir material didáctico escaneado, por ejemplo guías sobre cómo diagramar una tesis, fotocopias de apuntes y folletos, guardados en un formato de imagen, JPEG o bitmap, y obtener un archivo gordo HTML, que permite editar el texto y hacerlo navegable y con posibilidad de búsqueda. Entonces será posible copiar y pegar porciones de texto, aumentar el tamaño de la letra, cambiar el tipo de letra o el color de fondo. Derechos de autor. Para protegerse de las leyes de copyright, los desarrolladores insisten en que Census Access es solo una herramienta, la responsabilidad de cualquier infracción recae en el usuario final. El archivo convertido es única y exclusivamente para uso personal, educativo y no comercial. La universidad suele protegerse con una declaración de exención de responsabilidad, publicada en la página web que describe el servicio, para advertir al usuario de sus responsabilidades en materia de derechos de autor. La biblioteca no está autorizada a conservar copias de los archivos convertidos, que están destinados únicamente al usuario final que los ha solicitado. A finales de 2023, más de 100 universidades europeas habrán adoptado ya Census Access, entre ellas la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. En Italia, 30 universidades han implantado la solución. En Estados Unidos hay más de 300, entre ellas Harvard, Stanford, Berkeley y el MIT. Census Access cumple las normas de protección de datos de la GDP, en cuanto el uso de Census Access no requiere que los usuarios se registren en el servicio, y los desarrolladores no recopilan información personal de los usuarios. Census Access no utiliza cookies para rastrear, recoger o almacenar a los usuarios o sus preferencias, sino que únicamente maneja datos anónimos de sesión con fines estadísticos. Solo se revela el número de conversiones realizadas, en qué formatos y en qué idiomas. El servicio Census Access está alojado en servidores del Centro de Datos de Census en Dinamarca. Las instalaciones están protegidas y el acceso está restringido al personal autorizado.
La conversión se produce automáticamente, sin intervención humana, y los archivos originales se eliminan inmediatamente después de la conversión, mientras que los archivos convertidos se borran de los servidores al cabo de 7 días. De hecho, el usuario dispone de 7 días para descargar localmente el archivo convertido y, si lo olvida, tendrá que iniciar de nuevo el proceso, para solicitar una nueva conversión. ¿Por qué elegir Census Access? Hay dos razones principales para su adopción. La primera es la inclusión de alumnos con discapacidad. Respeta la privacidad, ya que no es necesario declarar o obtener un certificado de discapacidad para utilizar el software. Y garantiza su autonomía, ya que se trata de un servicio accesible. La segunda razón es la rapidez del servicio, gracias a la automatización. La rapidez con la que se obtiene el material didáctico en un formato multimedia alternativo y accesible. El archivo accesible suele estar disponible en pocos minutos. Census Access evita la compra de costosos equipos especializados, y libera un tiempo valioso para todos aquellos que tienen que ocuparse de la conversión a un formato accesible. Tutores, o personal de la biblioteca, y la oficina de apoyo a los estudiantes con discapacidad. Para más información, visite el sitio web de Webable,